what I want to do is to give you a presentation on leading small group Bible studies. Lo que quiero hacer ahora es presentarles cómo liderar un tiempo de lectura en grupo And- pequeño. And some of you may be familiar with the Navigators organization. Y tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con la organización del navegador. It was born out of a desire to help university students study the Bible in small groups. Nació de la forma en que las universidades, los estudiantes estudian la Biblia en grupos pequeños. And so when it comes to small group Bible study, the Navigators are the king and queen of this. Así que cuando se trata de los estudios bíblicos en grupo, los navegadores son los reyes y las reinas de esto. And so what I've learned has been from them, and I want to give them credit. Así que lo que he aprendido es de ellos, así que les quiero dar el crédito. And I hope everything I say is relevant. Y yo espero que todo lo que diga sea relevante. It may be that you have to take some of the things I say and make adjustments into your own situation. Puede ser que ustedes tengan que tomar las cosas que estoy diciendo y tal vez ajustarlas para que funcionen mejor en su situación. Now, this first part I can go through quickly because we've talked about a lot of these things already. Esta primera parte puedo ir rápido porque ya hemos hablado de muchas de estas cosas. And it's about the values and the goals. Se trata de los valores y las metas. Learn from one another, we've spoken about that. Aprender unos de otros, hablamos de eso. Be in a place where there is love and honesty so we can grow. Estar en un lugar donde haya amor y honestidad, donde podemos crecer. And of course, the safe place of the small group has also been spoken about. Y también se habló de el ambiente seguro, el lugar seguro que crea el grupo pequeño. And those of you who are leaders, that is something that it's your responsibility to create. Y ustedes como líderes de grupo pequeño, esa es su responsabilidad para crear. And we can talk about that a little bit more later. Podemos hablar más de eso después. Get to know the Bible, of course. Conocer la Biblia, por supuesto. A place to grow in Bible study and for the students to grow in confidence. Un lugar para crecer en el estudio de la Biblia, claro, pero también para que los estudiantes crezcan en confianza. As you're teaching them the steps of the inductive approach, Mientras ustedes les enseñan los pasos del estudio bíblico, the observation step, the interpretation, application, la observación, interpretación, aplicación, as they begin to think that way, then that can be a safe place to grow. mientras ellos empiezan a pensar de esa forma, entonces eso puede ser un lugar seguro para que crezcan. In a small group, there can be, of course, more personal application as people share their lives. En el grupo pequeño, claro, puede haber más aplicaciones de índole personal cuando las personas comparten de sus vidas And a greater sense of connectedness and fellowship. y un mayor sentido de conectividad y compañerismo. There's many passages in Scripture which are those one another passages. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de los unos a los otros. Love one another, care for one another, forgive one another, etc. You know them. Ámense, cuídense, perdónense los unos a los otros. Ustedes los conocen. And the small group is probably one of the best settings for that kind of relationship. Y el grupo pequeño es probablemente una de las mejores situaciones para ese tipo de comunidad. Not able to hide. No se puede esconder. Of course, people can still hide, Claro, igual las personas se pueden but it esconder, becomes a bit more difficult. pero se vuelve un poco más difícil esconderse. And to develop that skill, for you to help the students develop the skill to think for themselves. Y para ustedes también desarrollar esa habilidad y ayudar al estudiante a que desarrolle esa habilidad de pensar por sí mismo. Now, what a small group Bible study is not, Lo que no es un grupo de estudio bíblico, it's not a lecture by one person. no es una clase de una sola persona. And
That may be a challenge if you've got a lot on your heart you want to give your small group. Eso puede llegar a ser un desafío si hay mucho en tu corazón que tú quieres compartir con tu grupo. And connected to that, of course, it's not dominated by one person. Y conectado a eso, claro, esto no está solo dominado por una sola persona. Nor is it a pooling of ignorance. Tampoco es un grupo de ignorantes. Now, I say that because I grew up in a good church, youth group, and all of that. Yo digo esto porque yo crecí en una buena iglesia, en un buen grupo de jóvenes, etc. And I think back to some of the Bible studies we had. Y yo pienso en algunos de los estudios bíblicos que solíamos tener. They were really painful. Eran muy dolorosos. People had no idea what they were talking about. La gente no tenía idea de lo que estaba hablando. And it really was bringing together a lot of ignorance. Y de verdad estaba creando mucha ignorancia. Of course, the DBS, the whole setting is different to that. Pero claro, la situación de la DBS es completamente diferente. And as small group leaders, one of your jobs is to make sure that doesn't happen. Y como líderes del grupo pequeño, uno de sus trabajos es asegurarse de que eso no pase. And we will again address that as well. Y claro, también vamos a hablar de eso. So in just a regular Bible study, En un estudio bíblico normal, say you were leading this in a church, digamos que estás dirigiendo esto en la iglesia, there's really two approaches. hay realmente dos enfoques. There's those who come already prepared to be part of the study. Hay aquellos que ya vienen preparados para ser parte del estudio. They've read a passage, they thought about it, Han leído un pasaje, le han metido cabeza. or they come and they haven't had time to do that. O han venido y no han tenido tiempo de hacerlo. And of course, you would, in the DBS, it's the first one. Y claro, en la DBS es el primero. They're engaged with the scripture, they're thinking about it, and they come with at least a measure of preparation. Ellos se hopefully. han conectado con la escritura, han pensado en ella y vienen con un grado de preparación. But of course, for many, this may be the very first time they've ever thought about, the book of Habakkuk. Pero también para muchos puede ser la primera vez que han pensado en el libro de Habacuc. And so you have a bit of the other as well. Así que también tienes un poquito del otro. And so as leaders, you would be bearing both of these things in mind as you prepare to lead that particular study. Así que como líder tú tienes estas dos cosas en mente cuando estás preparando para liderar un estudio. Of course, it's based around the inductive Bible study approach. Y claro, está basado en el estudio bíblico inductivo. And what you're wanting to do is reinforce those steps which we've talked about a few times. Y lo que quieres hacer es reforzar, gracias, esos pasos de los que hemos hablado. So the role of the leader, Así que el rol del líder, your job of course is to lead and not preach. tu trabajo es liderar, no predicar. And I haven't sensed in your feedback that this is a kind of a problem, but Y it's good to just remember that. yo no he percibido que en su retroalimentación ese sea un problema, pero siempre es bueno recordarlo. In some settings, you may be the one who's setting the agenda, En algunos lugares tal vez tú seas el que prepare el horario, but of course in the DBS that is already set for you. pero claro, en la DBS el horario ya está para ti. And in the DBS, you were working through every book of the Bible, of course. Y en la DBS tú trabajas con todos los libros de la Biblia, claro. When you begin the discussion, Cuando comienzas una discusión and you have students who perhaps have never read this particular book before, y tienes estudiantes que tal vez nunca hayan leído este libro en particular, you probably would need to give a bit of context or background or something that is going to help that discussion. probablemente vas a tener que dar algo de contexto o información de trasfondo que va a ayudar a esa discusión. Let me just say what I'm talking about in this presentation Déjenme decir que lo que estoy hablando en esta presentación is really about the discussion element of the small group. se trata más que todo del aspecto de discusión en el grupo. There's been some very helpful comments, I think, about the reading element that you have.
Creo que han habido muchos comentarios que ayudan mucho acerca del elemento de lectura, which of course is a challenge on its own because there's so much of the Bible. que claro, es un desafío en sí mismo porque la Biblia es mucha And some of those books are very long. y muchos de esos libros son muy largos. But what I'm talking about in this presentation, it's really connected more to the discussion side of the small group. Pero de lo que estoy hablando más que todo en esta presentación es el aspecto de conectividad y discusión en el grupo. Now, the other point there is the leader needs to be an expert in the passage. Otro punto es que el líder necesita ser el experto en el pasaje. I haven't changed this, but that is overstated some. Yo no he cambiado eso, pero eso es un poquito exagerado. There's very few people who can be expert on every passage of the Bible. Hay muy pocas personas que serán expertos acerca de cada pasaje de la Biblia. Nonetheless, you do need to bring something of understanding of the book that you're able to set the context so that as it's read or as it's discussed, it makes sense. Sin embargo, si debes ser capaz de poder traer contexto o información que pueda ayudar a los estudiantes a entender el contenido del libro. Now, I've been staff of schools. Yo he sido staff de escuelas And it can get very tiring. How many people have discovered y that? puede ser muy cansador. ¿Cuántos de ustedes han sido staff aquí? And you Eso get puede. into a rhythm and it keeps going Y continúa el ritmo y sigue every afternoon, cada tarde and you get tired. y te cansas. However, it is helpful if when you come to the small group, you have this sense of yes, this is the word of God and this is fabulous. Sin embargo, ayuda cuando tú llegas al grupo pequeño con la actitud de sí, esta es la palabra de Dios y es fabulosa. Because as a leader, that is all part of leading and that is contagious. Porque como líder eso es parte del liderazgo y eso contagia. I'm sure you would appreciate that if in your DBS, Yo seguro sé que apreciaron si en su DBS the leader came and said, oh, this is Job, I hate Job. Job. This is the book of Job, I hate Job. Sí, seguramente lo apreciaron cuando el líder de lectura venía y decía, bueno, vamos a leer el libro de Job. Odio Job. It's the most boring book of the Bible. Es el libro más aburrido de la Biblia. It's not going to inspire any sense of excitement or engagement. Eso no va a producir ningún sentido de entusiasmo para conectarse con el libro. Yeah. When the discussion's happening, Cuando la discusión está ocurriendo, it really is good to encourage people to think for themselves. es bueno animar a las personas para que piensen por sí mismos. In other words, if a question is asked En otras palabras, si alguien hace una pregunta and you know the answer, y tú conoces la respuesta, it can be a great temptation to let everybody know that you know that. puede ser una gran tentación hacer saber a las personas que tú sabes eso. Rather than creating a culture where people continue to think for themselves, En vez de crear una cultura donde las personas pueden pensar por sí mismas. go back and read the passage more carefully Volver y leer el pasaje con más cuidado otra vez and see if they discover things for themselves. y ver si descubren cosas por sí mismos. You may have noticed it's very easy for people to ask questions, Tal vez se hayan dado cuenta que es muy fácil para las personas hacer preguntas and the answer is actually very clearly in the text. y las respuestas realmente están en el texto muchas veces. What they need to do is go back and read it more carefully. Lo único que tienen que hacer muchas veces es volver y leer con más cuidado. So you encourage people to think for themselves. Así que tú animas a las personas a pensar por sí mismos. As a leader, you need to be modeling inductive study. Como líder, tú tienes que modelar el estudio inductivo. And really, you're a discussion facilitator rather than a teacher in this context. Y realmente en este contexto tú eres más un facilitador de discusiones que un maestro. And I'm going to talk in a little bit about good questions to ask that can guide the discussion. Y muy pronto voy a hablar de buenas preguntas que se pueden hacer para liderar la discusión. But also you're a learner.
Pero también estás aprendiendo. And that, of course, is the heart posture. Y claro, esa es una actitud del corazón. That as you have the different students sharing, Mientras tienes a los diferentes estudiantes compartiendo, someone mentioned the strength of the group was different cultures sharing. alguien compartió que una de las fortalezas del grupo es que diferentes culturas compartían. And so much of biblical material comes out of the West, Y muchísimo del material bíblico viene del occidente. to have people with different cultures from Africa and Latin America, Asia, that is very powerful. Así que tener personas de diferentes culturas como África, Asia, Latinoamérica, eso es muy poderoso. And wherever culture you come from, you have a heart disposition to learn. Y de la cultura que vengas, que tengas una disposición del corazón para aprender. A leader needs to be unpretentious, honest, and not superior. Como líder debes ser honesto, sin pretensiones y no superior. That, of course, is just very basic discipleship stuff for us. Y claro, esas son cosas muy básicas de discipulado para nosotros, Because as leaders, we come in a spirit of humility. porque como líderes debemos ir en un espíritu de humildad. Okay, I'm going to give you the particular model that navigators suggest. Les voy a dar ahora el modelo particular que los navegadores sugieren Of how to lead a biblical discussion, de cómo liderar una discusión de estudio bíblico. and that is that you have prepared some very carefully thought through questions. Y es que tú has preparado unas preguntas muy específicas. And your responsibility as a leader is, of course, to get the discussion launched, Y como líder, una de tus responsabilidades es empezar la discusión. and as the discussion continues, you're to guide it so it doesn't go off in some big, strange, weird direction. Y mientras la discusión está pasando, tienes que guiarla para que no se desvíe hacia ya algo muy raro. And then when the time comes to bring it to a close, Y cuando el tiempo viene de cerrarla, you're able to summarize the main points of what's been discussed and talked about. que seas capaz de resumir los puntos esenciales de lo que se está hablando. And then to ensure that there's something people take away, some application. Y por último, asegurar que las personas tienen algo que llevarse, una de aplicación. Because it is a discipleship Bible school, not a let's have more knowledge Bible school. Porque es una escuela de discipulado bíblico, no una escuela de vamos a saber más de la Biblia. Now, under the scheme that we have here from the navigators, Ahora, según la estructura que tenemos aquí de los navegadores, what they suggest, and the navigators is a really connected, inductive Bible study approach. los navegadores son un estudio inductivo de la Biblia y lo que ellos sugieren Is that the launch of the discussion is about observation. es que el comienzo de la discusión tiene que ver con la observación. In other words, the first part of discussion is what are we seeing here in this particular passage? En otras palabras, la primera parte de la discusión es preguntar qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. And then the guiding element has to do with interpretation. Y luego la dirección tiene que ver con la parte de interpretación. Really, what did this mean? Realmente, ¿qué significó esto? And then the summarizing has to do with the application. Y el resumen al final tiene que ver con la aplicación. And we're looking for what we call the timeless truths. Así que estamos buscando esas verdades eternas. No es la About- palabra, Are we good? yeah. But thank you. Principios bíblicos de acción. Biblical action principles. ¿Sí? That's Bien. a good term. I like that term. but they can't just be out there. Somehow they have to be
in here in the group. Pero esas no solo pueden estar allá afuera, de alguna forma, tienen que estar también dentro del grupo. Which is why the term in English time-lived truths is not so helpful, because it could just be remote from us. Por lo tanto, ese término verdad eterna no ayuda tanto porque es como que se siente distante de nosotros. Okay, let me just pause, Así que déjenme pausar, take a breath. respiren. Everything straightforward so far. Nothing too complicated, is Todo there? claro hasta ahora, nada tan complicado. You're sitting there, Phil, we do this anyway. Ustedes están sentados ahí pensando, Phil, igual nosotros hacemos todo esto ya. Amen. Amén. I want to move on to talk about a lesson plan. Quiero pasar a hablar de un plan I don't know de if you- lecciones. Sorry. Are we good? Un plan de lecciones, ya. We're good. I don't know if you do this or whether you just show up at the group, No sé si ustedes hacen esto o si simplemente se presentan al grupo, but as a leader, it's really good that you think about what it is that you're going to be doing in the discussion element of the small group. pero como líder es bueno que tú pienses de antemano qué es lo que vas a hacer en el momento de la discusión en el grupo. Can I say again, the truth is, if you aim at nothing, you'll probably hit it. Y otra vez puedo repetir que si no le apuntas a nada, le vas a dar. But I would suggest, and you would know this, that there's a case for thinking through what is it we want to see happen this afternoon. Pero hay un caso en particular, y ustedes sabrán esto, en que se puede preguntar qué es lo que queremos lograr en esta tarde. What is the object of this study? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? And then you think through how you're going to do that. Y luego piensas en cómo vas a llegar allá. And you begin, you have just a brief outline. Así que tienes un pequeño esquema, un pequeño bosquejo. Now, I'm going to talk about how to work on that outline in a few moments. Ahora voy a hablar de cómo trabajar en ese bosquejo en un momento. So, of course, you would begin with prayer. Así que claro, comienzas con la oración And we begin with prayer not because it's a tradition, y comenzamos con la oración no simplemente por tradición, although it might be. aunque puede que sí sea. We begin with prayer because we want to have that posture of a dependency on the Holy Spirit for this gathering. Porque queremos tener esa disposición del corazón, de esa dependencia del Espíritu Santo en esta reunión. Now, of course, when we pray, it's not like all of a sudden the Holy Spirit says, oh, I think I'm going to go over there. Y cuando oramos, claro, no es como que el Espíritu Santo dice, yo voy a ir allá. God is not far from any one of us. Dios the no está Apostle Paul lejos de ninguno de nosotros. said. In him we live and move and have our being. En Él nos vivimos, existimos y tenemos nuestro ser. But what it does for us is just brings that awareness of the and a recognition of our need of the Holy Spirit. Pero lo que hace la oración es que nos da ese reconocimiento de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. It may be that you need to, it's good then you introduce what it is that you want to do in this particular study. Es bueno que introduzcas, que presentes lo que quieres hacer en este estudio bíblico. And it may be you need to do a very brief bit of teaching to set the scene on the passage. Puede ser que tengas que hacer un poco de enseñanza preparando el contexto en el que vas a enseñar ese capítulo. Because it may be that the teaching in the morning hasn't happened yet. Porque puede ser que la clase de la mañana todavía no ha pasado. I've noticed that the reading schedule doesn't always work with the teaching schedule. Yo me he dado cuenta que el horario de lectura no siempre se alinea con el horario de clases. As I've been a teacher with the DBS, Como he sido un profesor de la DBS, so it may be a little bit of teaching will be important. así que un poquito de enseñanza al principio puede ayudar. And then when it comes to the study outline, Y luego, cuando se trata del bosquejo del estudio, this is where you give a bit of thought to some launching questions.
Aquí es donde piensas un poco acerca de las preguntas para empezar, some guiding questions, algunas preguntas de dirección para dirigir and some summary application questions. y algunas preguntas de aplicación para resumir. In the DBS situation, it may only be one question needed for each. En la situación de la DBS tal vez sea una sola pregunta por cada una de estas, But that's something you would need to decide. pero eso es algo que ustedes tienen que decidir. And as you're thinking about your goals for that particular gathering, Y mientras piensan en sus metas para esa reunión en particular, do be thinking about the conclusion estén pensando en la conclusión and be thinking about the possible application that might come. y estén pensando en la posible aplicación que puede surgir. Of course, the discussion with your group may go in a different direction. Claro, la discusión con su grupo tal vez vaya en una dirección diferente. It's very possible that as people share, there may be pastoral issues that need a focus and prayer. Es posible que mientras las personas compartan surjan situaciones pastorales que necesiten oración. So the plan is there to help you and guide you. It's not that you have to be rigidly stuck to it. El plan este es para que ayudarlos a guiarse y no que tienen que cumplirlo letra por letra. You're the leader, you know your group, you have to make these decisions. Tú eres el líder, conoces a tu grupo, tienes que tomar estas decisiones. And of course, watch the time. Y claro, cuida el tiempo. It's possible to get taken up so much with maybe observation questions that you don't get further than that. Es posible que te emociones tanto con las preguntas de observación que no pases de ahí. Now, maybe because you're helping your students learn inductive Bible study, Puede ser que como estás ayudando a tus estudiantes a entender el estudio bíblico inductivo and because you have 12 weeks y como tienes 12 semanas and you're meeting every afternoon, y se reúnen todas las tardes, maybe you don't have to do everything all in one afternoon. puede ser que no llegues a hacer todo lo que quieres en la tarde. But again, you're the leader, you have to make those decisions. Pero otra vez tú eres el líder, tú tienes que tomar esas decisiones. And yes, as I say, the plan is to help guide you so that you're not there with nothing. Y como les dije, el plan es para ayudarles a guiarse y no para que se presenten sin nada. And one of the skills that you would need to grow in is actually learning to ask good questions. Una de las habilidades que ustedes necesitan desarrollar es aprender a hacer buenas preguntas. As you have the text of Scripture in front of you, Así cuando tienes el texto de la escritura enfrente tuyo and you have your group respond to a question that you ask as they engage with the text, y tienes a tu grupo respondiendo a una pregunta que hiciste mientras están involucrados con el texto, the quality of the question will determine how well that goes. la calidad de la pregunta va a determinar qué tan bien sale eso. And so we're going to talk about asking questions. Así que vamos a hablar de hacer preguntas. Okay, let me just pause again. Ahora déjenme pausar otra vez. Any questions or comments or thoughts so far? ¿Alguna pregunta o pensamientos hasta ahora? Okay. Bueno, I think this again is something we can go through quite rapidly. creo que esto es algo otra vez que podemos pasar rápido. In asking questions, as a leader, the answers can help you evaluate where your group is at. Al hacer preguntas como líder, las respuestas te ayudarán a evaluar cómo va tu grupo. I've already mentioned this with the questions in a classroom. Yo siempre menciono esto con las preguntas en la clase. If you ask a question and you begin to get some very strange answers, then that can help you know, hey, there's some issues here need to be addressed. Si tú haces preguntas y empiezas a recibir respuestas muy raras, eso te va a decir que hay algo o situaciones que necesitan arreglarse. And questions do help people discover for themselves
Y las preguntas sí ayudan a las personas a descubrir cosas por sí mismas. It is well known in education that if someone discovers something for themselves, they remember it much more than if you just tell them. Es bien sabido que si las personas descubren cosas por sí mismas, es mucho más fácil para ellas recordar esas cosas que si tú se las enseñas. And as questions are being thought about, it can then stop the group leader becoming that great Bible knowledge person, but rather part of the group. Y mientras las preguntas son masticadas, eso ayuda a que el líder no se convierta en esta gran persona erudita de la Biblia, sino que ayuda a la participación de los demás. And again, it helps people think for themselves. Y otra vez, ayuda a las personas a pensar por sí mismas. If you have people from cultures that are not used to that, Si tienes personas que vienen de culturas en las cuales eso no es normal, just try to be sensitive to that entonces traten de ser sensibles a eso and give attention to help them have the confidence to share. y denles la atención y ayúdenles a tener la confianza para hacerlo. When you do ask a question, Cuando hagas una pregunta, it's really important that you give people time to think about it. es importante que les des a las personas tiempo para pensar en la pregunta. And let me say again, when you're leading, whether it's a class or a small group, Y déjeme decir otra vez, cuando estás liderando, sea una clase o un grupo pequeño, and you pose a question, y haces una pregunta, as a leader, time can go very slowly. como líder el tiempo puede pasar muy lento. And you can be sitting there thinking, why aren't people talking? Y tú puedes estar ahí sentado pensando por qué las personas no están hablando, When what they're doing is they're really thinking and engaging and exploring the question you've asked. cuando lo que realmente están haciendo es pensar y conectarse con la pregunta que estás haciendo. And so it can really be helpful to have your phone and to think, I'm going to give 5 minutes. Así que puede ser de mucha ayuda tener tu teléfono y decir, voy a darle 5 minutos. And actually time that. Y de hecho cronometrar eso. And that's for your sake. Y eso es para tu propio bienestar. So don't be afraid of silence. That's what I'm saying. Así que lo que básicamente estoy diciendo es no le tengan miedo al silencio. When people are ready to share, Cuando las personas están listas para compartir, let more than one person answer the same question. dejen que más de una persona, que la misma persona, responda la pregunta. Preferably let people be free to speak out. Preferiblemente las personas serán libres de alzar la voz. However, Sin embargo, if it's a new group, it may need a bit more encouragement, si es un grupo nuevo, probablemente necesiten que les animes más. and it may be that you say, we're going to start here and work our way around the group. Y puede ser que tú tengas que decir, vamos a empezar de este lado y vamos a ir así en círculo. One of the challenges, and I've experienced this, Uno de los desafíos, y yo lo he experimentado, we're sitting in a small group, es que estamos sentados en grupo pequeño, I ask a question, hacemos una pregunta I get then people begin to feedback, y la gente empieza a retroalimentar and there will be those that actually talk to you as the leader. y van a ver aquellos que te hablen a ti como líder. They're looking at you, talking to you all the time, Te están viendo a ti, hablándote todo el tiempo, rather than actually responding to the whole group. en vez de responder al grupo completo. I don't know if you've experienced that. No sé si han experimentado eso. If you do, just encourage, you're responding to the whole group here. This is our study. Si es así, anímalos. Tú estás respondiendo a todo el grupo. Este es un estudio grupal. Never ask a question that can be answered with a yes or no. Nunca hagas preguntas que pueden responderse con un sí o con un no. In other words, we're to ask open-ended questions. En otras palabras, hagan preguntas abiertas. Open-ended questions are questions like, why do you think this is true? Preguntas abiertas pueden ser, por ejemplo, ¿por qué crees que esto es verdad? How do you think this is important? ¿Cómo crees que esto es importante? What does this truth mean for our lives today? ¿Qué significa esta verdad para nuestras vidas el día de hoy?
So they're not binary questions, they're complex questions. Así que no son preguntas binarias, son preguntas complejas. Because of course you don't want yes or no answers. Porque claro, tú no quieres una respuesta que sea un sí o un no. Don't use questions that are limiting. No hagas preguntas limitantes. And an example of that is, what three things do you think we can see here? Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 cosas que aprendemos sobre esto? If you ask limiting questions, Si haces preguntas limitantes, then what can happen is the students are trying to guess what three you are thinking of. si haces ese tipo de preguntas, los estudiantes van a tratar de adivinar cuáles son esas 3 cosas de las que tú estás pensando. This is one of the mistakes that can be made in an SBS. Esto es uno de los errores que se puede hacer en una escuela de estudios bíblicos. Because those who have been involved, it's easy to talk about the key verse. Porque para ellos que tienen experiencia, es fácil hablar del versículo clave. What is the key verse for this book? ¿Cuál es el versículo clave de este libro? And the students spend all the time trying to guess what's in the mind of the staff person. Y los estudiantes pierden todo el tiempo tratando de adivinar qué es ese versículo que está en la mente del staff, Rather than exploring the whole book to see what scripture they would see is a good summary. en vez de examinar todo el libro y encontrar una escritura que ellos crean que lo resume todo. So beware of those kind of questions that could produce that effect in the students. Así que estén atentos de esas preguntas y el efecto que pueden generar en los estudiantes. When you choose your questions, Cuando escojan sus preguntas, try to use questions that help them think not just of what is there, but also the significance of why it's there. traten de usar preguntas que no solo les hagan ver qué es lo que está ahí, sino por qué está ahí, por qué es importante. And even though you want to ask complex questions in the sense that it's not a yes or no answer, E incluso cuando quieres hacer preguntas complejas, que la respuesta sea más que un sí o un no, you need to be careful not to ask questions that actually are two questions put together. necesitas tener cuidado de no hacer una pregunta que en realidad son 2 preguntas juntas. And they need to be short and concise. Tienen que ser cortas, concisas, So when you have the student explore that question, para que cuando el estudiante explore esa pregunta, they don't have to keep asking you, what's the question again? ellos no tienen que seguir preguntándote, ¿cuál es la pregunta otra vez? Because it's concise. Porque es concisa. If you have the word and or the word but in the sentence, Si tienes la palabra y o pero en la oración, it's probably two questions. probablemente se trate de 2 preguntas. So redesign the question. Así que rediseñen esa pregunta. If you're all sharing and people are sharing back, Si tú estás compartiendo y todos están compartiendo, and someone gives an answer that is almost like 100% wrong, y si alguien da una respuesta que es casi 99% equivocada, then one of the ways to handle this una de las cosas que se puede hacer para manejar esto is to continue to let other people answer that question, es continuar con las demás personas que siguen respondiendo la misma pregunta. and then usually there will be a correction that comes. Y usualmente va a surgir ahí una corrección. If that's not the case, you can ask them why they've come to that conclusion, Si ese no es el caso, les puedes preguntar por qué han llegado a esa conclusión, or maybe re-ask the question a different way. o tal vez pueden volver a preguntar de otra forma. But if nothing else works, Y si nada más funciona, you affirm them for their speaking out. los afirmas por haber hablado. Remember the 10 kilograms of affirmation, Recuerden los 10 kilos de afirmación and then you can bring a correction. y luego puedes traer la corrección.
I would encourage you to take time to write out the questions beforehand. Yo les animaría a que escriban las preguntas de antemano. So you're able to look at the questions, Así pueden ver las preguntas to think, are they binary questions or are they meaningful questions? y pensar, estas son preguntas binarias, estas son preguntas con significado, Are they simple or are they complex? son simples o son complejas And are they meaningful? y son relevantes. And that can be really helpful. Yeah. Eso puede ayudar mucho. One thing it can be helpful to do, and I'm sure this will be at the beginning of the school in your case, Algo que es muy bueno hacer, y esto probablemente sea al comienzo de la escuela, is to set the ground rules so people know about the questions and answers and discussion times, es poner las reglas de cómo va a ser el tiempo de discusión, de preguntas y respuestas. and that encouragement. This is our group time. We want everybody to share. Y el ánimo de decir, este es nuestro grupo, queremos que todos participen. However, we don't want anybody to dominate the group. Sin embargo, no queremos que nadie domine el grupo. And if you do, I will talk to you after. Y si lo haces, voy a hablar contigo después. And also, this is there's an element of a pastoral group here, Y también hay un elemento pastoral en el grupo. and therefore we want this to be a safe place. Por lo tanto, queremos que este sea un lugar seguro. You should never, at any time, promise absolute confidentiality. Nunca deberías prometer confidencialidad absoluta, Because there may be some things that are shared that are so serious you cannot keep them confidential. porque tal vez hayan cosas que compartan que sean tan serias que no lo puedes mantener confidencial. I can't imagine that happening too much, No puedo imaginarme eso pasando demasiado, but it might happen. pero puede ser que pase. But you can explain all that. Pero tú puedes explicar todo eso. We do want this to be a safe place for people to share so we can all grow. Sí queremos que este sea un lugar seguro donde todos puedan compartir y que todos puedan crecer. When you're thinking of questions to ask, Cuando estás pensando en las preguntas, ask questions that connect to feelings, not just facts. haz preguntas que se conecten también a sentimientos, no solo a hechos. And the reason this is important La razón por la cual esto es is importante we don't actually make decisions out of our mind, we make decisions out of our feelings. es porque realmente no tomamos decisiones acorde a la mente, sino acorde a las emociones también. James Smith wrote a book called We Are What We Love. James Smith escribió un libro que se llama Somos lo que amamos. And I think it's well understood that we're people who are driven by emotions, Y creo que es bien entendido que somos personas guiadas por emociones. even though some of us may like to think we're very rational. Incluso cuando muchos de nosotros nos encantaría pensar que somos muy racionales. And therefore ask questions that deal with the emotions too. Por lo tanto, es bueno hacer preguntas que también lidien con las emociones. How do you respond? How does this make you feel? ¿Cómo respondes a esto? ¿Cómo esto te hace sentir? Now, how do you feel about these teachings of forgiving those people that do bad things to you? ¿Cómo te sientes con esta enseñanza de perdonar a esas personas que te hacen el mal? And of course, we're all Christians, so we would say, "Oh, I'm very forgiving." Y claro, todos somos cristianos y todos diríamos, claro, yo soy muy bueno perdonando. But it can be helpful to say, "Well, think about something that somebody's been really mean to you." Y entonces sería de mucha ayuda que tú dijeras, bueno, piensa en algo muy malo que te hayan hecho. How does that make you feel? ¿Cómo te hizo sentir eso? So simply to engage with the emotions, not just the intellect. Así que simplemente involucrarse no solo en el nivel intelectual, sino también emocional. Again, very quickly, if you're asked questions as a leader, don't be too quick to answer. Y otra vez, como líder, si haces preguntas, no seas demasiado rápido en responder. Of course, you may need to, Claro, tal vez llegue el momento que tengas que hacerlo, but if possible, avoid that. Bring it back into the group. pero si es posible, no lo hagas. Tráela de regreso al grupo.
And at times it may be good to use direct questions, Y a veces tal vez sea bueno usar preguntas directas, especially when it comes to the summarizing and application, especialmente cuando se trata de la parte del resumen y aplicación, to help people really think para ayudar a las personas a pensar and be confronted and y challenged. que puedan ser confrontadas y desafiadas. Errors in asking questions. Errores al hacer preguntas. Asking questions that do not sound controversial. Hacer preguntas que no suenen conversacionales. In other words, some questions can be quite challenging, En otras palabras, algunas preguntas pueden ser muy desafiantes, and we shouldn't be frightened of that. así que no deberíamos tenerles miedo. Of course, if you have written out questions, then don't read them, but know them and just talk, eye contact with the group. Si has escrito preguntas, no simplemente las leas, sino que memorízalas y mira a los ojos de las personas, pregúntales. Be afraid of silence. I've mentioned that when you've asked a question. No tengas temor al silencio cuando haces la pregunta, recuerden eso. Asking a question that could be answered with yes or no. We Otro- talked about that. Otro error, hacer una pregunta que puede responderse con un sí o un no, ya hablamos de eso. Asking questions that are too complex. Hacer preguntas demasiado complejas And limiting yourself to only asking questions. y limitarse a solo hacer preguntas. As the discussion goes on, you too are part of the group. Mientras la discusión va, tú también eres parte del grupo, And so you contribute as well. así que tú también contribuyes. It says here asking questions that you do not know the answer to. Es fácil hacer preguntas para las que no sabes la respuesta. And I think that is mostly helpful, although sometimes Y creo que a veces puede ser de ayuda, aunque a veces. it really depends on the kind of group that you have. Realmente depende del tipo de grupo que tú tengas. You may well have a group of really quite experienced believers and people in the Word. Puede ser que tengas un grupo de cristianos experimentados y creyentes que ya tienen conocimiento de la palabra. Then it can be good to ask questions you wrestle with together. Entonces puede ser bueno hacer preguntas con las que ustedes puedan forcejear juntos. One of the challenges we have Uno de los desafíos que tenemos is it's possible to come to the Scripture to ask questions the Scripture doesn't answer. es fácil ir a la escritura y hacerle preguntas a la escritura que la escritura no responde. The Bible has its own agenda, La Biblia tiene su propia agenda and it's often we have questions, they're good questions, y hay veces que tenemos preguntas, buenas preguntas, very, very reasonable, muy razonables, but the Bible doesn't ask them. pero la Biblia no las hace. And therefore, we just have to know that sometimes. Y por lo tanto tenemos que saber eso a veces. It's not unusual people ask me questions. No es raro que la gente haga preguntas, As a guest teacher, como a un maestro invitado, por ejemplo. and my answer is simply, I'm not aware the Bible answers that question. Y mi respuesta a veces es simplemente decir, no estoy al tanto de que la Biblia hable acerca de eso. And so anything I say is just my assumption about different things. It's Así not que- what the text says. Así que todo lo que diga ahora es simplemente mi opinión y no lo que el texto dice realmente. Now, the last point there is you training your students in inductive study, Y el último punto ahí es que entrenas a tus estudiantes en el estudio inductivo. answering questions, and what we bring to the text is deductive study. Responder preguntas, lo que traemos al texto, eso es estudio deductivo. And we want to have our students learn to observe, interpret what's there. En el inductivo queremos que los estudiantes observen e interpreten lo que está ahí, que aprendan eso. Now, just the last thing I want to do is give just a list of the different roles that people can play. Ahora, lo último que quiero hacer es mostrar algunos de los roles que las personas pueden tomar. And I know many of you have already led these kind of small groups, Yo sé que muchos de ustedes ya han liderado muchos de estos grupos pequeños and you may
identify, recognize these kind of people in your groups. Y tal vez identifiquen algunas de estas personas en sus equipos. The first one is the onlooker. El primero es el espectador. This is the one who just sits in the group and lets everybody else do all the talking. Este es alguien que se sienta y simplemente deja que todos hagan la charla. They're happy just to snooze their way through. Ellos están felices de solo escuchar y ya. And of course, the challenge there is to draw these people out. Así que claro, el desafío es también involucrar a estas personas. The opposite is the monopolizer. El opuesto es el monopolizador. And these people, they have the right to say everything they're thinking, whether it is a contribution or not. Estas personas tienen el derecho de decir todo lo que piensan, sea que contribuya o no. And you have the lovely opportunity to help disciple these people. Y tú tienes la increíble oportunidad de discipular a estas personas. Hopefully you don't have the belittler, Esperamos que no tengan el menospreciador, someone who tends to put other people down, minimize the contribution of others. alguien que puede humillar a las personas y minimizar sus contribuciones. If you do, then you have a wonderful opportunity for discipleship. Hallelujah. Si tienes esa persona, tienes una oportunidad espectacular de discipular. And could we have a little talk together? ¿Podríamos hablar un momentito, tú y yo? The wisecracker. El bromista. And of course, we love humor. Well, I love humor. Amamos el humor. Bueno, yo amo el humor, claro. But there's a time when it can go beyond what's appropriate. Pero a veces se puede ir más allá de lo apropiado. And even those things which are not funny, somehow there's a little joke. Y incluso de esas cosas que no son graciosas, alguien puede sacar un chiste. If you meet this person in your group, then more chance for discipleship. Hallelujah. Si tú Discipleship Bible School. Si tú tienes estas personas en tu grupo pequeño, discipulado, escuela de discipulado bíblico. Then there's a hitchhiker. Entonces está el autoestopista. Big discussion, and they're watching how the discussion's going. Ellos tienen la discusión, ellos están viendo cómo va la discusión. And when they figured out the direction of the discussion, then they contribute and they become part of that. Y cuando ellos ya saben la dirección de la discusión, ellos contribuyen y forman parte de eso. In other words, people that need to learn to think for themselves. En otras palabras, estas son personas que tienen que aprender a pensar por sí mismas. And if you've not met this person, the chances are you will eventually. Si no has conocido a esta persona, hay chance de que lo hagas pronto. And then the pleader. Y luego el litigante. These are the people that feel led to share the burdens they have, and it's often Y estas son personas que sienten que deben compartir sus cargas y lo hacen con frecuencia. we want that, of course, to be part of our group. Claro que queremos que eso sea parte del grupo. We want that kind of openness. Queremos esa vulnerabilidad. But these people, that tends to be their main focus. Pero con estas personas eso tiende a ser el enfoque de ellos. Yeah, the sulker. This is someone who, again, you can help through your discipleship process. El mal geniado, otra vez, es alguien que puedes ayudar con tu proceso de discipulado. They tend to be carrying issues in their lives of resentment and other things that comes out in the small group. Ellos tienden a llevar cosas en su vida, resentimiento, y esas cosas salen en el grupo pequeño. And then we have the proposer. Y luego tenemos el proponente. We like these kind of people. Nos gustan estas clases de personas. They're the people that say something like this. Son personas que dicen algo así. Why do we always meet in your home? Why do we go down that great coffee bar and ¿Por qué have our s- meeting there? ¿Por qué siempre nos reunimos en tu casa? ¿Por qué no podemos irnos a ese café chévere que está a la esquina? I think the next small group should be in the ice cream parlor. Yo creo que el siguiente grupo de lectura debería ser donde los helados. Yeah, we like these people. Nosotros amamos a estas personas. We like the encourager. El animador. And this person is sensitive to others and their contribution. Esta persona es sensible a las demás personas y sus contribuciones. And this is good for us to, of course, as leaders, to be involved with.
Y claro, esto es bueno que como líderes nosotros podamos hacer esto, because there's an affirmation of people's contributions. porque se afirman las contribuciones de las personas. And then the clarifier. Y luego el clarificador. These are the people that are able to summarize what's happening. Estas son personas que son capaces de resumir lo que está pasando. And I've noticed in other contexts there's some people that have a real gift to do that. Y yo he notado que en algunos contextos hay personas en particulares que tienen un don para esto. Especially if it's a meeting where there's a lot of discussion going on. Por ejemplo, cuando hay una reunión y hay mucha discusión pasando, They're able to say, you know, this is what I'm hearing. y ellos se pueden levantar y decir, bueno, esto es lo que yo estoy escuchando. And they're able to summarize what's been said. Y pueden resumir todo lo que se está diciendo. That's a good skill as a leader for you to be able to develop. Esa también es una buena habilidad para que desarrollen como líderes. The analyzer. El analizador. I'm Analizador. I'm sure you've heard how we process things in different ways. Probablemente ustedes hayan escuchado que todos procesamos cosas de forma distinta. The introverts, we like to think about everything first, Los introvertidos nos gusta pensar acerca de todo antes. and we won't say anything until we've figured it all out. No vamos a decir nada hasta que ya lo tengamos todo listo. Other people, the extroverts, they have no idea what they're thinking until they talk a lot. Otras personas, los extrovertidos, no tienen idea de lo que están pensando hasta que ya lo dijeron. And you have to let them talk. Y tienes que dejarlos hablar. Know that in your group you have these people. Sepan que en sus grupos van a tener estas personas. And so, on the one hand, you may need to allow quiet while people think about the question. Así que muchas veces vas a tener que dejar que las personas más calladas piensen en las preguntas To serve the internal processors who need to think about things. para servir el proceso interno de pensar en las cosas. And then you start the discussion, and you know those who probably speak first Y tú comienzas la discusión y probablemente sepas quiénes van a hablar primero actually don't know what they think. y que realmente no saben lo que están diciendo. And you're allowing them to come to their thoughts and conclusions through their talking. Así que los dejas que lleguen a sus conclusiones a través mientras están hablando. That's just part of our humanity Eso es parte de nuestra humanidad and our differences. y nuestras diferencias. And then you occasionally have the explorer. Y luego ocasionalmente tendrás el explorador. These are the people that think outside the box. Estas son las personas que piensan fuera de la caja. You ask a particular question with something in mind, Tú haces una pregunta particular con algo en mente and they take that question and do something completely different with it. y ellos toman esa pregunta y hacen algo completamente diferente con eso. And you're thinking, how do they get from there to there? Y tú piensas, ¿cómo fueron de ahí hasta acá? Then again, as a leader, you have to decide what you're going to do with that. Y otra vez, como líder, tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con eso. Maybe that's a fabulous insight that you would never have thought of. Tal vez ellos traen algo nuevo a la mesa que tú nunca hubieras pensado antes. Or maybe it's, wow, that is an amazing thought, but let's talk about that some other time. O tal vez tengas que decir, wow, eso es un pensamiento increíble, pero hablamos de eso después. If there's conflict in the group, Si hay conflicto en el grupo, then you may have those who are not comfortable with conflict. tal vez tengas aquellos que no se sienten cómodos con la discusión. And they're trying to have everybody singing everybody be happy together. Y estas personas tratan de que todos estén cantando felices juntos, And compromises. sí, y limitándose. But that's not always helpful. Conflict with a good spirit can be helpful because people have to think. Pero eso no siempre ayuda. El conflicto con un buen espíritu ayuda porque ayuda a las personas a pensar. But of course, it needs to be understood the conflict is a learning process. Pero tiene que entenderse el conflicto como un proceso de aprendizaje. And so the discussions need to be with humility and respect and everything like that so that people can explore
different avenues of thinking. Así que las discusiones tienen que ser con humildad y con respeto para que las personas puedan explorar diferentes direcciones de pensamiento. And then finally, Finalmente, now you like that word, finally, ustedes aman esa palabra, a synthesizer, el sintetizador, which tries to pull everything together que trata de poner todo junto and understand the key points of the different views. y entender los puntos claves de cada perspectiva.